Muy buenas, Romadictos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana vamos a dejar de lado las entrevistas que hasta ahora hemos estado haciendo. Van a seguir, ya de hecho ya tenemos apalabradas un par de ellas que ir viendo en semanas próximas. Y vamos a hablar de un periodo que a mí me parece especialmente apasionante y que considero que no está lo suficientemente divulgado, ¿no? Estamos hartos de escuchar siempre relatos sobre César, Augusto, pero ¿qué hay de esos emperadores oscuros? ¿Qué hay de esos emperadores a los que les correspondieron las malas cartas de nacer en una época, ¿no?, más turbulenta, de menor esplendor, de menor estabilidad, de menor poder, que son menos conocidos para el público, ¿no? Entonces, he pensado que voy a empezar a hablaros ya que gustó mucho el anterior vídeo que hicimos hablando en general sobre la crisis del siglo III, vamos a empezar a hablar con cierto orden sobre estos tumultuosos 50 años, ¿no? Y sobre las figuras más importantes de este periodo, ¿no? Este periodo se inicia en la primavera del 235, cuando Julia Mamea y su hijo Alejandro Severo, el último representante de la dinastía de los Severos, fueron asesinados por sus propias tropas, ¿no? Tal vez el error del joven emperador fue el de ofrecer dinero a las tribus bárbaras que estaban incursionando en la orilla romana del Rin a cambio de paz para ganar tiempo, ¿no?, y poder organizar sus tropas. Tal vez lo mejor hubiera sido desencadenar una campaña contra esos bárbaros y que los soldados hubieran podido saciar el deseo de venganza que tenían, ¿no?, por las destrucciones que habían provocado en la tierra que defendían. Nunca lo sabremos. El hecho es que esa decisión le costó la vida a Alejandro Severo, y que los soldados muesios y panonios, fundamentalmente, del contingente de campaña, que era en ese momento donde estaba el poder en el imperio, ¿no?, en ese núcleo del ejército que estaba combatiendo en el norte, declararon al popular Cayo Julio Vero Maximino como el hombre que estaba a cargo que era el hombre que estaba a cargo de su instrucción, como el nuevo emperador, ¿no?, como la persona más adecuada para regirles en la situación delicada en la que se encontraba en ese mismo momento el imperio, ¿no? Pero ¿quién era este Maximino, no? Ha pasado a la posteridad la denominación de Maximino el Tracio. También nos han llegado noticias de que tenía un tamaño físico desmesurado. Incluso hay historiadores y algún científico que afirman que, en función de sus bustos y de los testimonios y las fuentes que tenemos, que padecía acromegalia, ¿no?, esa enfermedad que otros llaman gigantismo. El caso es que es un personaje que siempre ha despertado la curiosidad tanto por su origen como por su fuerza física. El problema que tenemos es que las fuentes nos ofrecen un punto de vista casi siempre desde el punto de vista senatorial, y Maximino a lo largo de su gobierno pues se opuso al Senado, ¿no?, y a gran parte de estos miembros va a tener una relación tensa, una relación difícil, que de hecho va a acabar provocando su muerte, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con la descripción de estas fuentes, ¿no?, de las fuentes senatoriales. Estas fuentes lo describen como un tracio semibárbaro, que fue romano, pero gracias a las leyes de Caracalla, pero que aun siendo romano era hijo de bárbaros asentados en la frontera de Tracia. La historia augusta incluso proporciona el nombre de su madre, Mica, y de su padre, perdón, Mica, y de su madre, Jabada. Aunque hay muchos historiadores que defienden que, bueno, que esto de la historia augusta, como muchas de las cosas que se cuentan en ella, son una pura invención, ¿no?, para remarcar más ese carácter bárbaro de Maximino, ¿no? Maximino fue reclutado por Severo, que recompensó su impresionante altura y su fuerza física y su capacidad de lucha, teniéndolo siempre cerca como miembro de su guardia imperial. Continuó luego al servicio del hijo de Caracalla, y tras un periodo de abandono de las armas con Macrino, a quien despreciaba por considerar al asesino del hijo de su señor, no se reincorporó al ejército con éxito hasta que vuelve a acceder al gobierno un miembro de la dinastía Severa, al menos en teoría, que era Alejandro Severo, que lo rescata para el ejército romano dándole la responsabilidad de la instrucción de una legión de reclutas. Aunque es probable, no sabemos con certeza si estuvo detrás del asesinato de Alejandro y de su madre, solo que antes de las muertes fue nombrado imperator por sus soldados. Lo más probable es que siempre que hay una muerte, si te quieres preguntar
quién es el que está detrás de esas muertes, pregúntate quién es el que sale ganando, ¿no? Con la muerte de esa persona. Y en este caso la respuesta es muy clara, Maximino. Hay debate entre los historiadores sobre el verdadero origen geográfico de este hombre, ¿no? Algunos defienden que su verdadero origen no era Tracia, sino que en realidad era hijo de un soldado del ejército procedente de la Dacia ripenses, ¿no? Estoy hablando de este famoso historiador de Sim. Fuera de donde fuera, Maximino nunca llegó a pisar la capital y sus relaciones con el Senado, como se comentaba antes, siempre fueron malas. Tal vez él siempre fue consciente de ser un hombre de frontera que siempre sería para el Senado, incluso para el pueblo de Roma, poco más que un simple bárbaro, ¿no? La frontera era algo que quedaba muy lejos para la gente de Italia, especialmente para las gentes de la capital, ¿no? Entonces, bueno, tendían a ver a los provinciales romanos cercanos de aquellas fronteras como otros bárbaros más, no sabían distinguirlos muy bien de los auténticos bárbaros, ¿no? Bueno, le gustará el Senado o no, Maximino de momento gozaba del apoyo de sus tropas y los miembros de la curia romana no tuvieron más remedio que ir aprobando los decretos necesarios para investir legalmente con los poderes imperiales, lo que al final lo que hizo fue dejar de ser un usurpador que había estado detrás del asesinato probablemente de Alejandro Severo para convertirse ahora, con el reconocimiento del Senado, en un emperador legal. No, esto era muy importante de cara a la legitimidad que debía mostrar tanto ante sus tropas como ante el Senado, como ante el pueblo de Roma, a conseguir ese consenso universal que le permitiera seguir en el gobierno del imperio, ¿no? En esa fase inicial, aun consiguiendo este reconocimiento senatorial, hubo hombres que trataron de oponerse a esta designación. Por ejemplo, sabemos que los arqueros de Orsonoe, un territorio oriental, ¿no?, que estaban en ese momento destinados en el limes del Rin, proclamaron a un tal Cuartino, que era amigo de Alejandro Severo, como imperator. Sin embargo, Macedo, su comandante, asesinó a este nuevo candidato y llevó su cabeza a Maximino esperando una recompensa por su traición. La recompensa de Maximino fue la de ejecutarlo. No sé si rememorando aquella famosa frase de que Roma no pagaba traidores, ¿no? No fue el único que se atrevió a oponerse a Maximino, ¿no? Estoy pensando que un grupo de oficiales declaró también a favor de un tal Magnus que tampoco consiguió sus objetivos. El resultado de todas estas sublevaciones iniciales fue aumentar la desconfianza de Maximino hacia el Senado y, y hacer que no contara con este organismo para nada, que no consiguiera en la práctica ese senatus, ese consenso necesario para poder mantenerse en el poder, y más en esta época, ¿no?, que estamos conociendo como monarquía militar. Ya estamos en esa plena fase, ¿no? No obstante, y a pesar de lo que también las fuentes senatoriales dicen, ojo, Maximino trató de tener cierta habilidad política y no practicó la violencia política contra los grandes personajes del régimen de Alejandro Severo. Al contrario, simplemente trasladó a estos personajes a otros lugares, a algunos los envió a Roma, a otros los relegó a puestos de menor importancia, pero no se dedicó a ejecutar sistemáticamente a los grandes personajes y a los fundamentales partidarios de Alejandro Severo. Para empezar, porque él había sido uno de ellos, ¿no? Maximino fue además un emperador muy activo en la guerra, que tuvo cierto éxito en su lucha contra los bárbaros, ¿no? Y además luchó codo con codo con sus soldados, contra germanos, contra sármatas, contra dacios. Se preocupó además de otros aspectos como la restauración de los caminos del estratégico territorio del norte de Italia. Lanzó campañas de reclutamiento para renovar con sangre nueva las regiones. Sin embargo, fue un pésimo vendedor de su labor, ¿no? Como ya hemos indicado, sus relaciones no solo con el Senado, sino con los romanos en general, fueron bastante malas, ¿no? Y no llegó a pisar la capital, de hecho. Pero es que tampoco se preocupó de enviar a Roma representantes para publicitar sus victorias o para explicar la necesidad de las medidas que estaba aplicando con respecto a la confiscación de propiedades o el aumento de los impuestos para financiar esa guerra contra las tribus del norte, ¿no? Entonces la gente de Roma solo veía que estaba siendo saqueada por un emperador lejano que se dedicaba a librar batallas que para ellos eran inútiles en el norte del imperio, ¿no?
Y esta actitud lo que consiguió es hacerle vulnerable ante las generalizadas acusaciones de avaricia y crueldad. Ambos eran además rasgos típicos de un tirano al que derrocar en el mundo antiguo, esos dos factores, la avaricia y la crueldad. En África, además, pronto se produjo un levantamiento que se alimentó del resentimiento creado en la sociedad civil contra los recaudadores de impuestos de Maximino. Lincharon a su procurador en Cartago y nombraron al anciano Marco Antonio Gordiano Sempronio Romano, al que conocemos como Gordiano I, que rápidamente compartió el poder con su hijo. Estos dos usurpadores son los que vamos a conocer como Gordiano I y Gordiano II. Encendida la chispa de la rebelión en el Senado, se encontró el valor necesario para oponerse a Maximino y declaró augustos a los dos gordianos. Un hecho que tuvo mucho calado político, ya que les aportaba la legitimidad necesaria a estos rebeldes frente al ahora tirano y bárbaro Maximino. Fíjate lo delgada que era la línea, ¿no?, entre ser un emperador legítimo o ser un tirano. Recordemos que la palabra usurpador en la antigüedad no existe, es una palabra que hemos aplicado en la era moderna y contemporánea. Se utilizaba la palabra tirana, ¿no?, para designar al usurpador, ¿no? El prefecto del pretorio Vitaliano y el prefecto de Roma Romano fueron asesinados en la capital. Y a pesar del éxito de la rebelión en Roma, en África, sin embargo, las cosas no le salieron igual a los opositores al Tracio, ya que el gobernador de Numidia, Capeliano, utilizando la Legio III Augusta, que era fiel al Tracio, derrotó y asesinó a los gordianos, restaurando la fidelidad de África a Maximino. El Senado, en una muestra de decisión y valentía que raramente va a demostrar en estos 50 años de anarquía militar, no se arredró ante la adversidad. Es más, algunos historiadores defienden que se produjo una auténtica revolución senatorial. ¿De qué estamos hablando cuando hablo de revolución senatorial? Bueno, los senadores se reunieron en el templo de Júpiter y eligieron a un comité de 20 de sus miembros más ilustres, con la misión de gobernar. Es lo que se llamó Vincitiviri Senatus Consultus Republicae Curandae. Probablemente de entre estos 20 senadores, al modo de los antiguos cónsules, fueron elegidos Marco Clodio Pupieno Máximo, todos estos nombres es una persona, es al que conocemos como Pupieno, aunque en las fuentes muchas veces me ha llamado la atención que le llamen Máximo, lo que hace que te acabas haciendo un lío entre Máximo y Maximino. Nosotros le vamos a llamar Pupieno. Y 10º Calvino Balbino, con la idea de que cada uno de ellos controlara y equilibrara a su compañero, ¿no? La estructura política de los rebeldes, además, fue completada. No eran dos candidatos muy populares, cada uno por diferentes motivos, entre el pueblo y el Senado de Roma. ¿Qué pasó? Que al final el pueblo y el Senado de Roma, que eran también agentes de legitimidad, que eran también electores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a la persona del emperador, decidieron completar esta estructura, ¿no?, y nombrar a un tercer emperador que tuvo que aceptar el Senado, que fue Gordiano III, su nieto, que era un niño de apenas solo 13 años, nieto y sobrino de estos rebeldes africanos que habían muerto al enfrentarse con Maximino el Tracio. El Senado no le quedó más remedio que reconocerlo como César y como sucesor de Pupieno y de Balbino, ¿vale?, que eran los que ellos mismos habían elegido, ¿no? Mientras Balbino se quedaba en Roma ocupado de los asuntos del gobierno civil, a Pupieno se le encomendó la misión de marchar al norte, a luchar contra las legiones de Maximino, que estaban asediando la ciudad de Aquilea. La ciudad estaba muy bien amurallada y supo poner resistencia. Las fuerzas enviadas desde Roma se hicieron con el control de Rávena y su flota, y eso lo que hizo fue dificultar mucho el aprovisionamiento del ejército de Maximino el Tracio, ¿no?, que se empezaba a ver en un serio problema, porque sus tropas comenzaron a pasar hambre. Además, ahora carecía de la legitimidad dinástica, puesto que no estaba entroncado con ninguna de las dinastías anteriores. El Senado no le reconocía como emperador, y ahora, a pesar de sus anteriores victorias contra los bárbaros, resulta que no era capaz de abastecer ni de alimentar a sus propias tropas en suelo itálico. Esto lo dejaba en una posición muy delicada frente a sus tropas, sobre todo, ¿no? El descontento prendió entre esas tropas fácilmente, y especialmente entre los legionarios de la Legio Segunda Pártica. ¿Por qué entre esta legión en concreto? Pues porque sus familias estaban en Alba, que es una ciudad muy próxima a Roma,
y tenían miedo de posibles represalias contra ellas por parte de las fuerzas de Pupieno. El miedo a que les pudiera pasar algo les hizo tomarse la justicia por su propia mano, ¿no? Nos lo cuenta La Fuente, nos lo cuenta Herodiano, ¿no? En Historia del Imperio Romano desde Marco Aurelio. Nos cuenta en uno de sus fragmentos que, de forma imprevista, los soldados del campamento del Monte Albano, cercano a Roma, donde habían dejado a sus mujeres y a sus hijos, decidieron dar muerte a Maximino. Así pondrían fin a un largo e interminable asedio y no tendrían que saquear Italia en nombre de un tirano a quien todos condenaban y odiaban. Se armaron, pues, de valor y se presentaron en la tienda de Maximino hacia el mediodía. Empezaron por arrancar su retrato de los estandartes con el apoyo de los pretorianos. Luego, en el momento en el que Maximino salía de la tienda en compañía de su hijo, seguramente, con la intención de hablarles, le dieron muerte al instante. Mataron también al prefecto del pretorio y a todos los consejeros afectos a Maximino. Finalmente, después de exponer sus cuerpos a insultos y vejaciones, esto es muy típico cuando acaban con un emperador, siempre acaban denigrando el cadáver, ¿no? Los restos físicos de este hombre, porque es una manera de quitarle su dignidad, ¿no? Si estas cosas pasan en Roma, muchas veces los cuerpos eran arrastrados por las escalas gemonias para restarles esa dignidad, e incluso después los arrojaban al río Tíber, ¿no? Como si fueran basura, ¿no? Bueno, retoma La Fuente. Finalmente, después de exponer sus cuerpos a los insultos y vejaciones de todo el que quiso, los dejaron para pasto de perros y aves. Las cabezas de Maximino y de su hijo, sin embargo, fueron enviadas a Roma para que quedara bien claro que a sus partidarios, a los pocos partidarios que pudiera tener en Roma, que su líder había muerto. Y así acabó la aventura de uno de los muchos usurpadores que en estos 50 años de anarquía militar que vamos a ir narrando, se atrevieron a soñar con ser dioses y que tras perder la batalla de la legitimidad recibieron el terrible trato que los romanos le tenían destinados, ¿no? A los perdedores de este juego, ¿no? Por el poder, que es la muerte, la ejecución, la humillación. A Pupieno y a Balbino no les fue mejor. Tras su vuelta a Roma surgieron problemas entre ambos. Tal vez ninguno de ellos pretendía compartir el poder. Los pretorianos, celosos por el hecho de que Pupieno hubiera adoptado como propia a la guardia germana de Maximino, acabaron con la vida de ambos en julio del 238 y proclamaron como emperador único al joven Gordiano III. Pero eso, queridos seguidores, queridos romadictos de Historia de Roma Antigua, es otra historia que os cuento otro día. Lo dejamos sobre aquí. Si queréis el próximo día o el próximo vídeo lo podemos hacer sobre Gordiano III. También el pobre tuvo una historia muy interesante y sus sucesores. Y nada, recordaros, si no lo tenéis ya, que os hagáis con el ejemplar de En defensa de Roma, en el que hablo de un aspecto muy poco tratado por la divulgación hasta ahora, además de ningún idioma, que es el de los bárbaros al servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V, ¿no? Creo que con este libro se puede tener una imagen mucho más completa de lo sucedido en estos dos últimos siglos del Imperio Romano en Occidente. Así que, chicos, En defensa de Roma, bárbaros al servicio del Imperio Romano durante los siglos IV y V. Y si por casualidad estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, chicos, suscribiros, que nos ayudáis haciéndolo. Muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta la próxima.